Buenos días, muchachos. Este video les va a servir como ayuda para desarrollar la guía de expansión térmica y calor, que es la guía que va de octubre a noviembre. Como ustedes se van a dar cuenta, entonces la guía siempre va a empezar con temperatura, la definición de temperatura, la definición de equilibrio térmico, como lo tenemos acá, muchachos. Entonces, miren lo que dice. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la medida de la calidez sobre la frialdad de un cuerpo. Entonces, mire qué es lo que dice, la medida. La temperatura es un valor numérico, me dice qué tan caliente o qué tan frío está el cuerpo. El equilibrio térmico. El equilibrio térmico se presenta cuando dos cuerpos están en contacto y alcanzan la misma temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, usted mete la cuchara al tinto caliente. Cuando la cuchara alcanza la temperatura del tinto, o sea, los dos están a la misma temperatura, la cuchara se va a calentar obviamente, cuando quedan a la misma temperatura alcanzan el equilibrio térmico, ¿cierto? Eso es lo que se refiere. Para medir la temperatura entonces tenemos tres escalas. Nosotros trabajamos con la escala centígrados Celsius. Ahí también existe la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. En la guía ustedes las tienen definidas las tres escalas, no hay necesidad de volverla a definir. Simplemente ustedes miran la guía y al escribir la teoría en el cuaderno van a comprender cada una de las escalas. Yo voy a trabajar acá la parte de la conversión de una escala a otra, ¿cierto? Cómo pasar de una escala a otra, por ejemplo, cómo pasar de Celsius a Fahrenheit, o cómo pasar de Fahrenheit a Celsius o a centígrado, y cómo pasar de Celsius a Kelvin. Son tres formulitas, mírenlas, ahí las tienen. TC es temperatura Celsius o centígrada, que es lo mismo. TF es temperatura Fahrenheit y la TK es la temperatura Kelvin. Muchachos, cuando trabajamos con grados, con centígrados, se agrega la palabra grado, ¿cierto? Entonces sería 32 grados centígrados. Cuando trabaja con Fahrenheit, también 50 grados Fahrenheit, pero cuando trabajamos con Kelvin, no. El Kelvin simplemente se da el valor numérico y la palabra Kelvin, no se le agrega la palabra grado. Entonces, muchachos, con estas tres fórmulas que tenemos acá, vamos a trabajar para pasar de una escala de temperatura a otra. Vamos a hacer unos ejemplos, los ejemplos están en la guía. Ahí tenemos el primer ejemplo, muchachos. Dicen, el punto de ebullición del nitrógeno es menos 195.85 grados centígrados. Encontrar esta temperatura en las escalas Fahrenheit y Kelvin. Nos están dando entonces TC. ¿Cierto? Nos dicen que TC es igual a menos 195.85 grados centígrados. Nos están dando la temperatura en grados centígrados. Vamos a pasarlo a grados Fahrenheit. Entonces vamos a la formulita. TF es igual a 9 quintos de TC más 32. Esa es la fórmula que relaciona TF con TC. Y reemplazamos. Entonces TF es igual a 9 quintos por menos 195.85 más 32. Y entonces TF nos da menos 320.45 grados Fahrenheit. Entonces mire que ahí la pasamos a grados Fahrenheit y solamente reemplazar en la fórmula, en la que tenemos ahí en esta. Ahora la vamos a pasar a Kelvin. Entonces TK, ¿cierto? Vamos a contar la temperatura en grados Kelvin. Y también tenemos la fórmula ahí. TC más 273.15. TC es menos 195.85 más 273.15. Mire que también es solamente reemplazar. Y obtenemos la temperatura en Kelvin. 77.34 Kelvin. Esa es la temperatura
del punto de ebullición del nitrógeno en Kelvin. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es casi en el 4, 77.3 solamente. ¿Listo? Ese es el resultado. 4 no iba. Ahora sí vamos a hacer otro ejemplo. Entonces ahí tenemos el segundo ejemplo. Convertir 138 grados Fahrenheit a Kelvin. Si ustedes van a las fórmulas que tenemos ahí, en las tres fórmulas, no hay una relación entre Fahrenheit y Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pasar primero la temperatura Fahrenheit a temperatura Celsius y después de Celsius pasarla a Kelvin. ¿Qué nos están dando entonces? Nos dice que TF es igual a 138 grados Fahrenheit, ¿cierto? Esa es la que nos dan. Y la vamos a pasar a Kelvin, pero primero la vamos a pasar a centígrado. Entonces la temperatura centígrada es igual a 5 novenos de TF menos 32. 5 novenos de 138 menos 32. Y ahí encontramos esa temperatura, pero en centígrados. 75.55 grados centígrados. Ya la tenemos en grados centígrados. Ahora la podemos pasar a grados Kelvin. Entonces, temperatura Kelvin, que ya lo hicimos, es temperatura centígrado más 273.15, igual a 75.55 más 273.15. Y ahí la tenemos. Entonces estamos reemplazando en la fórmula para convertir de centígrado a Kelvin. 348.7 Kelvin. Bien, ese es el segundo ejemplo. Vamos a hacer el último. Bueno, muchachos, miremos el tercer ejemplo. Es lo que nos preguntan. ¿A qué temperatura tienen el mismo valor numérico las escalas Fahrenheit y Celsius? ¿Cierto? ¿A qué temperatura las dos escalas son iguales? Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio es que la temperatura Celsius es igual a la temperatura Fahrenheit, ¿cierto? Eso nos lo da el ejercicio, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice. ¿A qué temperatura tendrán el mismo valor numérico? O sea, son iguales. Entonces, esa es una ecuación. Ahora vamos a la otra ecuación que relaciona la temperatura Fahrenheit con la temperatura centígrada. TF es igual a 9 quintos de TC más 32. Y esta es la otra. ¿Qué vamos a hacer con esas dos? Vamos a reemplazar la 1 en la 2. Entonces venimos a la 2. TF, pero TF es igual a TC. Entonces TC es igual a 9 quintos de TC más 32. Entonces, luego lo que dice, la ecuación 1, que me dice que la temperatura centígrada es igual a la temperatura Fahrenheit, la voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, donde está TF voy a colocar TC, porque son iguales. Y eso es lo que hice. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ese 9 quintos lo voy a pasar hacia acá. Entonces, tenemos que TC menos 9 quintos de TC es igual a 32. Entonces, estamos despejando la temperatura centígrada, ¿cierto? Entonces, como la estamos despejando, todo lo que tenga TC lo pasamos a la izquierda. Este lo pasamos a la izquierda con signo contrario. Estos dos se restan. Esto es como si tuviera un 1. El 5 por 1 es 5. Y 9 por 1 es 9. 5 menos 9 menos 4. Entonces nos queda menos 4 quintos de TC es igual a 32. Entonces aquí hicimos una resta de fraccionarios. Multiplicamos en cruz y denominadores entre sí. ¿Cierto? Lo mismo. O aquí son 5 quintos. 5 quintos menos 9 quintos me da menos 4 quintos. Y ahí despejamos TC. El 5 pasa a multiplicar y el 4 a dividir. Entonces TC es igual a 5 por 32 dividido menos 4.
y ahí encontramos TC. Eso le da menos 40 grados centígrados. Entonces a ese valor las temperaturas centígrada y Fahrenheit son las mismas. Esa es la parte de temperatura, muchachos. Ahora vamos a ver la expansión térmica. Entonces ahí tenemos la expansión térmica. Jóvenes, la gran mayoría de los materiales se expanden, o sea, aumentan su tamaño cuando aumenta su temperatura. Eso se evidencia cotidianamente. Hay puertas que cuando estamos en un día frío cierran normal y abren normal, pero cuando el día se empieza a calorear, cuando empieza a salir el sol o hay mucho calor, la puerta como que se expande y se pega. Ese es un caso de la expansión térmica. Por ahí hay muchos experimentos que muestran esta manifestación de la expansión térmica. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de expansiones. La primera es la expansión lineal. Y mira lo que dice, es el cambio en la longitud. Bueno, el cambio en la longitud es proporcional a la longitud inicial y al cambio en la temperatura. Entonces, ese triángulo que ustedes ven ahí es una letra griega, delta. Y esa letra griega me representa un cambio, siempre representa un cambio, esa letra griega, ese triangulito. Entonces, este sería cambio en L, y L es la longitud, entonces cambio en la longitud. Cambio en T es la temperatura, entonces cambio en la temperatura. Entonces la letra griega representa un cambio de la letra que le sigue a continuación al lado, ¿cierto? La letra que está al lado. Delta L va a ser, todo cambio es una resta, una final menos una inicial. Entonces delta L, que es el cambio en la longitud, va a ser una longitud final menos una longitud inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos formas de encontrar delta L. Si tienes las dos longitudes, puedes encontrarlo con esta fórmula. Si no tienes las dos longitudes, sino que tienes la longitud inicial y la temperatura, entonces puedes usar esa fórmula. Estas dos son fórmulas para encontrar el cambio en la longitud. Delta T, como ya les había dicho, también es un cambio, pero es el cambio en la temperatura. Entonces delta T también va a ser lo mismo, una final menos una inicial. Entonces temperatura final menos temperatura inicial. Esta letra que ustedes ven acá, que es otra letra griega, se llama alfa. Ese alfa se llama un coeficiente de expansión lineal. Se mide en 1 sobre grado centígrado. Esta es la unidad de medida de alfa, 1 sobre grado centígrado. Ese coeficiente de expansión lineal es una constante y depende del tipo de material que se esté expandiendo. Entonces, este coeficiente depende del material. Mire que, como dice que es proporcional, mire que a mayor longitud inicial, mayor va a ser el cambio. A mayor cambio de temperatura, también va a ser mayor el cambio en la longitud. Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Dice una varilla de acero tiene una longitud de 180 centímetros a una temperatura de 15 grados centígrados. Encontrar su longitud a una temperatura de 185 grados centígrados. Saquemos los datos, muchachos. Nos da la longitud inicial, que es 180 centímetros. Si al llevarla a metros nos da 1.8 metros. Nos da la temperatura inicial, que es 15 grados centígrados, y nos da la temperatura final, que es 185 grados centígrados. Entonces, con esos tres datos vamos a encontrar el cambio de temperatura. Entonces decimos que delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T. Entonces el alfa lo sacan de una tabla que ustedes tienen allá en la guía, ¿cierto? Ahí está la tablita con los coeficientes de temperatura. Es 1.2 por 10 a la menos 5. Ese es el alfa del acero. Esto es igual a 1.2 por 10 a la menos 5. 1 sobre grado centígrado. Muchachos, repito, este alfa, que es este valor, sale de una tabla de coeficientes de expansión lineal. Por L0. Muchachos, este L0 si quiere trabajar en metros o lo quiere trabajar en centímetros, no hay problema. Trabajamos en centímetros. 180 centímetros. Por delta T. Recuerden que delta T es TF menos T0. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. Listo, acuérdense que ese delta siempre es un cambio. TF 185 y T0 es 15, ¿cierto? Entonces es igual a 1.2 por 10 a la menos 5
1 sobre grados centígrados por 180 centímetros por 185 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Y ahí tenemos delta L. 3.672 por 10 a la menos 3. 3.672 por 10 a la menos 3 centímetros. Pero es delta L. Ya tenemos el cambio en la longitud. Pero a nosotros nos están pidiendo el cambio de la longitud final. Entonces venimos acá a la otra fórmula de delta L y decimos que delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Voy a despejar la longitud final. Entonces la longitud inicial que está restando la paso a sumar. Entonces longitud final es igual a la longitud inicial más el cambio en la longitud. O sea que es igual a 180 centímetros más 3.672 por 10 a la menos 3. Muchachos, este está dado en metros. Este no es centímetros sino en metros. En la guía ustedes van a dar cuenta. Entonces, como estamos trabajando en centímetros, yo en la guía trabajé con metros, pero aquí lo estoy viendo con centímetros, es lo mismo. Entonces, aquí es a la menos 1 centímetros. Está aquí a la menos 1. Es lo mismo, muchachos. Se van a dar cuenta que yo ya trabajé con 1.8 metros. Y aquí estoy trabajando con 180 centímetros. Es lo mismo, no hay problema. La unidad de medida en grados centígrados de todas maneras cancela. Les queda en centímetros o en metros. Y ahí tenemos la longitud final. 180.300 centímetros. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces el segundo ejemplo, muchachos. Un disco de aluminio tiene un radio de 20.162 centímetros a 18 grados centígrados. Y nos preguntan a qué temperatura tendrá un radio de 20.271. Nos están dando entonces la longitud inicial, que es 20.162 centímetros. Nos da la longitud final, que es 20.271 centímetros. Y nos da la temperatura inicial, 18 grados centígrados. Entonces, siempre que tengamos estos dos, hallamos delta L, LF menos L0. Siempre que tengamos la final y la inicial, 20.270. Entonces, en la guía está 273, que nos hacen enredar, ¿listo? Aquí es 273. Menos 20.162 centímetros. Es el delta L. .111 centímetros. 0.111 centímetros. Delta L. Bien. Entonces, siempre que tengamos longitud final y longitud inicial, vamos a encontrar el delta L de primero. ¿Listo? Ahora, como nos piden hacer una temperatura, entonces primero tenemos que hallar el cambio de temperatura. Vamos a la otra fórmula de delta L y despejamos delta T. Esos dos que están multiplicando pasan a dividir. Entonces delta T es igual a delta L dividido alfa por L0 igual a 0,111 dividido. Entonces estamos hablando de una varilla de aluminio, 2.4 por 10 a la menos 5. Es alfa, sale de la tabla, 1 sobre grados centígrados, por L0, y L0 lo tenemos acá, 20.162 centímetros. Miren que los centímetros se cancelan, y el grado centígrado pasa arriba. Y ahí encontramos delta T. Entonces delta T, 229.4 grados centígrados. Ese es el cambio en la temperatura.
Entonces eso es lo que se debe calentar el disco para que haya ese aumento en la longitud, en el radio. Entonces con ese cambio de temperatura llamamos la temperatura final. Delta T es igual a TF menos T0, lo que hicimos con la longitud ahora. Entonces TF es la tecla inicial más lo que aumenta. Igual a 18 grados centígrados más 229.4. Y ahí tenemos TF. 247.4. Esa es la temperatura final. Vamos a ver el último ejemplo. Es el tercer ejemplo, muchachos. Entonces, si un operario realiza un agujero en una placa metálica, el diámetro del agujero a 20 grados centígrados es 30 centímetros y a 45 grados centígrados es 30.019 centímetros. Nos piden encontrar el coeficiente de expansión lineal de la placa metálica en este intervalo de temperaturas. O sea, nos piden hallar alfa. ¿Qué nos dan entonces? Nos dan la temperatura inicial, 20 grados centígrados. Nos dan la temperatura final, 45. Con esto hallamos el delta T, TF menos T0. 45 menos 20. 25 grados centígrados. Nos dan la longitud inicial, 30 centímetros, y nos dan la longitud final, 30.019 centímetros. Con eso hallamos delta L, la final menos la inicial, 30.019 centímetros menos 30 centímetros. Y eso me da 0,019 centímetros. Ese es el cambio en la longitud. Con esos dos entonces vamos a la fórmula de expansión lineal y decimos que delta L es igual a alfa por L0 y por delta T. Y despejamos alfa. L0 y delta T pasan a dividir. Entonces sería delta L sobre L0 por delta T igual 0,019 dividido, L0 es 30 centímetros, por el delta T, que es 25 grados centígrados. Y ahí encontramos a alfa. 2.53 por 10 a la menos 5. 1 sobre grado centígrado. Ese sería el coeficiente de expansión lineal de la lámina metálica, o de la placa metálica. Esa es la expansión lineal. Ahora vamos a ver la expansión de volumen. Entonces, igual que la expansión lineal, también hay expansión de volumen. Entonces dice, aquí sí también, aquí entran los líquidos. Dice, los líquidos y los sólidos aumentan su volumen con el aumento de su temperatura. Y miren la fórmula, que es muy parecida a la expansión lineal. En lugar de alfa es beta, en lugar de L0 es B0 y el delta T es el mismo. Delta B también se puede obtener con esta fórmula como lo dijimos con delta L, ¿cierto? Lo mismo. Entonces delta B, acuérdense que ese delta siempre es un cambio, entonces sería el volumen final menos el volumen inicial. Delta B cambio de volumen, BF es volumen final, B0 volumen inicial y beta, que es otra letra griega, es el coeficiente de expansión de volumen. También se mide en 1 sobre grados centígrados. El delta T es el mismo de la expansión lineal, TF menos T0. Entonces no hay necesidad de volverlo a copiar. Vamos a hacer unos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Entonces dice, un tanque subterráneo de 2.200 litros se llena con etanol a 19 grados centígrados. Una vez que el etanol se enfría a la temperatura del suelo, 10 grados centígrados, ¿cuánto espacio habrá sobre el etanol en el tanque, muchachos? Miren que el etanol inicialmente está a 19 grados centígrados y se va a enfriar. Entonces se va a enfriar hasta 10 grados centígrados. Acuérdense, si se calienta, se expande. Si se enfría, se comprime. Entonces, como se va a enfriar, quiere decir que el tanque se va a comprimir un poquito y encima del etanol nos va a quedar un espacio de aire.
Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto espacio de aire va a quedar sobre el etanol? O sea, ¿cuánto se va a comprimir el etanol? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el volumen inicial, 2.200 litros. Tenemos la temperatura inicial, 19 grados centígrados, y tenemos la temperatura final, 10 grados centígrados. Con esto hallamos delta T, 10 menos 19, igual a menos 9 grados centígrados. Entonces es el cambio de temperatura, menos 9 grados centígrados. Entonces con este menos 9 venimos a la fórmula de expansión de volumen. Entonces decimos que delta B es igual a beta por B sub 0 y por delta T igual. El beta del etanol también lo consiguen en una tabla, ¿cierto? También lo consiguen en una tabla, es 7.5 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado, por B sub 0, que es 2.200 litros. Eso no hay necesidad de pasarlo a metro cúbico, se puede trabajar así, y por menos 9 grados centígrados. Los grados centígrados se cancelan y quedan litros. Entonces damos delta B. $14.85 litros menos 14.85 litros. Entonces, cuando el etanol se enfría, arriba del etanol quedaría un espacio de 14.85 litros. Negativo porque se está enfriando, porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial, ¿cierto? Por eso queda negativo, porque ahí se está comprimiendo. Ese es el primero. Vamos a hacer otro. Bueno, muchachos, ese es el segundo ejemplo. Dice una botella de vidrio ordinario de 350 centímetros cúbicos, ese es el volumen. Se llena hasta el borde, es una botella de gaseosa. Se llena hasta el borde con mercurio a 18 grados centígrados. ¿Cierto? Una gaseosa de 350. Entonces mire que le estamos llenando con mercurio a 18 grados centígrados, hasta el borde. Encontrar la cantidad de mercurio que se derrama. Si la temperatura del sistema se eleva a 95 grados centígrados. Entonces, de acá, que el volumen es el volumen inicial. Eso nos sirve para los dos. Para el mercurio y para el vidrio. Entonces tenemos, para el mercurio y para el vidrio, tenemos el volumen inicial, que es 350 centímetros cúbicos. Tenemos la temperatura inicial, 18 grados centígrados. Y tenemos la temperatura final, que es 95. Siempre con estas dos hallamos delta T, la final menos la inicial. 95 grados centígrados menos 18 grados centígrados. Eso nos da 77 grados centígrados. Ese es el cambio de temperatura. Entonces, con ese cambio de temperatura vamos a hallar los dos cambios de volumen. Muchachos, miren, cuando calentamos la botella llena de mercurio, entonces el volumen se expande y el vidrio se expande. ¿Cuál de los dos se expande más? El que tenga mayor coeficiente de expansión, o sea, el mercurio. Y entonces, ¿cuánto mercurio se derrama? La resta de lo que se expande el mercurio menos lo que se expande el vidrio. Entonces, para el mercurio, el delta B del mercurio es igual al beta del mercurio por B sub 0 y por delta T, que es igual para los dos. Entonces, el beta del mercurio se saca de la tabla. 1.8 por 10 a la menos 4. 1 sobre grado centígrado. Es el beta del mercurio. Por B sub 0. No hay necesidad de pasarlo a nada. Se puede trabajar en centímetros cúbicos. Y por delta T, que es 77. Entonces, muchachos, ahí tenemos el delta B del mercurio. ¿Qué tanto se expande el mercurio? 4.851 centímetros cúbicos. Esa es la expansión del mercurio, lo que el mercurio aumenta. Eso que acabamos de hacer ahí
lo vamos a hacer también con el vidrio. Entonces para el vidrio lo mismo. El delta V del vidrio es igual al beta del vidrio por B sub 0, que es el mismo, y por delta T, que también es el mismo. El beta del vidrio saca la misma tabla, 2.7 por 10 a la menos 5. Entonces este es 2.7 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados, por B sub 0, que son 350 centímetros cúbicos, y por delta T, que es 77. Otra vez los grados centígrados se cancelan, ¿cierto? Y nos da centímetros cúbicos. Entonces este es el del mercurio. Aquí estoy encontrando el del vidrio. Entonces delta V del vidrio es igual 7.2 por 10 a la menos 2. 7.2 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos. Entonces, el mercurio que se derrama es la resta de los dos. Mira que el mercurio se expande mucho más. Entonces sería 4. El delta del mercurio menos el delta del vidrio. Ahora que es igual a 4.851 menos 7.2 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos. 4.78 centímetros cúbicos. Entonces 4.78 centímetros cúbicos es la cantidad de mercurio que se derrama en ese ejercicio. Muchachos, ahí terminamos entonces lo que fue la expansión lineal y la expansión de volumen, la expansión térmica en general. Entonces ya para el próximo video vamos a hacer calor.